Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Belén Almonacid, hoy es miércoles, si no me equivoco. ¿Te toca reportaje libre? Me toca reportaje libre y yo creo que ya tocaba, ya era el momento de hablar de ella, de Gloria Fuertes en este programa. Ya sabéis todos que es su año, que estamos celebrando el centenario de su nacimiento y seguro que nos vamos a llevar todos muchas sorpresas, porque así era ella, ¿no? Una mujer que nunca sabías exactamente por dónde te iba a salir, aunque tenías claro que siempre conseguirías sacarte una sonrisa. Sí, ¿verdad? Aunque hablara de temas duros, lo hacía siempre a través del humor, toda una terapia, igual que esto de escribir poesía, que en un momento dado de su vida yo creo que le llegó a servir prácticamente como una válvula de escape. Pero vayamos poquito a poco, porque Gloria Fuertes tiene muchos matices, aunque obviamente los de mi generación, años 70, la recordemos como una abuelita feliz, sentada en una inmensa butaca de gran respaldo, toda ya de mimbre, unos chalecos coloridos, al igual que sus corbatas, con una gran gama de personajes de los que hablarnos, entraba en nuestras casas a través de la televisión y por supuesto lo hacía de manera muy educada. ¿Es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato. Es un cohete juguete que me va a llevar a la luna en un periquete. Eran los tiempos de la cometa blanca y antes lo habían sido del un globo, dos globos, tres globos, de cuya sintonía, por cierto, se encargó ella. Ahí, Eli, que todavía la tarareamos. No sabía yo que esto era de Gloria Fuertes. Su letra, fíjate. Efectivamente la compuso ella. Hasta ahí diríamos que es el cliché, ¿no?, de Gloria Fuertes, no solo el mío, sino también el de nuestros invitados. Pablo Méndez, poeta, se une a mis recuerdos. Pablo Méndez, que por cierto ha reeditado su libro Lo que aprendí de Gloria Fuertes. Edita Nostrum. Gloria es un mito de nuestra infancia, ¿no? Nosotros hemos crecido con Gloria en televisión, leyendo poesía y además con esa forma que tenía de envolver a los niños, ¿no? Nuestra generación y algunas anteriores también, ¿no? La verdad es que Gloria de la tele, además que se le daba muy bien la tele, llenaba la pantalla, ¿no? Era una cosa que ella no se lo pudo imaginar, pero es así. Jorge de Cascante nació un poquito más tarde, él ya es de los 80, así que su primera imagen es de otro momento de los memorables. Nada que ver, eso sí, con la esencia del libro que él nos presenta, el libro de Gloria Fuertes, editado en este caso por Blackie Books. Que yo lo que tenía era el cliché sobre Gloria, entonces era una señora que rimaba fácil, que tenía los ripios infantiles y básicamente mi imagen venía de la imitación que hacían de ella Martes y 13. Bien, bueno, pues ya que estás aquí, Gloria, ¿por qué no nos deleitas con un poema? Bueno, pero si te estás quieto, otra vez con la leche de la patita, oye, que le daba de beber leche a los patitos. Con el tío, desde luego a ti no te pican los mosquitos. No. Bueno, pues voy a leer un poema que trata de la relación de las dos superpotencias. Ya, Soria y Chipre. Soria y Chipre, precisamente me refería a esas. Yo lo he titulado En USA no se usa la ensaladilla rusa. Momentos que forman parte ya de nuestro imaginario, el de todos los españoles, aunque cierto es que ya no necesitaba de parodias, se parodiaba a sí misma, que tiene más mérito. De hecho, recordamos que se construyó un personaje de abuelita juguetona en el que ella misma se escudaba, pero Gloria Fuertes, como estamos diciendo, era mucho más y cuando los niños crecimos lo fuimos descubriendo. Antes de su fama televisiva ya tenía una larga trayectoria como poeta para adultos, que declaró poeta, ella nunca fue poetisa. Ella decía siempre que la poeta era mujer y el hombre como mucho sería poeto, porque para ella una poeta era una mujer. Hago versos, señores, hago versos. Pero no me gusta que me llamen poetisa. Así empieza el poema. Y así va a empezar también su vida.
Mirar, a los pies de la Catedral de Burgos nació mi madre. A los pies de la Catedral de Madrid nació mi padre. Yo nací a los pies de mi madre. En el centro de España, una tarde, mi padre era obrero. Modista, mi madre. Yo quería haber sido el circo. Y solo soy esto. 28 de julio de 1917 nace en la calle de la Espada, en Lavapiés, una pequeñaja llamada así, Gloria Fuertes. Su padre, portero de finca; su madre, como hemos escuchado, modista, costurera. No había mucho dinero en casa, pero ella era muy feliz jugando en la plaza de Tirso de Molina, sin muñecas porque no había para comprarlas, pero con mucha imaginación. Dice en un poema que su primer juguete fue una máquina de escribir, y es que a la niña siempre le gustó el mundo de las letras. Con su madre tenía sus más y sus menos. A mí me contaba una frase que decía su madre, decía, que la madre indignada decía, es que la niña ahora no solo lee, también escribe. Y claro, pensaría la señora, y con eso no se come. Ella prefería que la muchacha tuviera un futuro, pues como costurera, por ejemplo, como ella, o como secretaria. Y de hecho, en horribles oficinas, trabajó, por cierto, Gloria Fuertes. Lo de horribles oficinas, dicho por ella, ¿eh? Así fue pasando el tiempo hasta que llegó la peor época de su vida. En fin, la peor época de la vida de Gloria Fuertes y la de otras muchas personas. Lo peor vino después, con la guerra, cuando ella tenía ya 17 años más o menos, que ahí ya no tenía para comer, no tenía nada. Los dos novios que tuvo durante la guerra se los mataron. Terrible. Ella decía que de no haber sido por la guerra nunca habría escrito poesía. La guerra le causó un impacto brutal, o sea, con eso es que no podía, ¿no? Me contó que llegó a pesar 27 kilos, era una mujer grande y alta, ¿no? Y llegó a pesar 27 kilos, ¿no? Me contó una vez que para ir al trabajo un día tuvo que ir dando saltitos en la calle para no pisar trozos de niños. Una de las razones, esa guerra por las que Gloria tuvo claro que sería pacifista el resto de su vida, por la que años después también rompería las hojas de reclutamiento de los jóvenes norteamericanos a los que enviaban en ese caso a la guerra de Vietnam. Rompían las hojas de reclutamiento y ella estaba totalmente en contra de la guerra. Desde entonces llevó durante buena parte de su vida un colgante con el símbolo de la paz, y fue otro de los momentos que la marcó, junto a la guerra civil y el lanzamiento de las bombas atómicas. Fue la guerra de Vietnam, que la hizo profundamente pacifista. ¿Sorprendidos? Yo creo que todos un poquito. Lo desconocía totalmente, pero Gloria Fuertes estuvo en Estados Unidos. Dice Jorge de Cascante, además, que fue una de las mejores épocas de su vida, en las que se encontraba más feliz. Llegó a Estados Unidos directamente a una universidad, la Universidad de Pensilvania, y atención, porque ella siempre se vanagloriaba de ello. Primera vez que pisé una universidad, y fue para dar clases, no para estudiar. Estamos en los años 60 y además de enseñar a bailar chotis a los estudiantes que se dejaban allí en Pensilvania, aprovechaba obviamente para compartir escenario con algunos de los grandes. En todos los documentos que leía de la época se respiraba la felicidad, se la veía contenta. Es como si hubiese encontrado su lugar en el mundo de alguna forma, aunque no paraba de hablar de que echaba de menos Madrid, el cocido, bueno, cosas así que tenía en su vida, y a Phyllis también cuando no estaba con ella allí. Pero toda esa etapa es lo que más me ha sorprendido, las giras que hacía por las universidades, los cafés, los bares del entorno universitario, y recitando sus poemas en inglés. Cuando fue incluso telonera de Joan Baez, cuando Joan Baez no era conocida. Las dos compartían el mismo circuito de cafés, de bares por la zona, y Gloria abrió para ella recitando sus poemas, y luego Joan Baez tocó sus canciones. Ahí estaba ella, claro que sí, nuestra poeta de guardia, la que en los años 50 creó Versos con Faldas, que era un grupo literario tremendamente activo que organizó lecturas de poesías de mujeres por los barrios de Madrid. Aquella de la que Camilo José Cela dijo que era una loba que aúlla herida de muerte. Presentó, por cierto, el Nobel de Literatura, su libro Mujer de verso en pecho, el último de los publicados a finales de los 90, antes de que falleciera. Una mujer, como estamos comprobando, que no paraba, que quería que su poesía
poesía llegara a hombres y mujeres, a gente con y sin cultura, en definitiva, a todas las clases sociales. Una poesía que mira continuamente a los demás, una poesía directa, fácil, cómoda, con siempre una mirada hacia los más perjudicados por la sociedad. Es la poesía social en mayúsculas, que yo creo que en España se ha hecho poco, ¿no? A esa poesía que lo que pretende es que todo el mundo la entienda porque quiere denunciar algo o explicar algo, ¿no? Y luego es una poesía irónica, divertida, tiene momentos maravillosos, ¿no? Y luego tiene mucho sentido del humor, y hay un poema famoso de ella que es el poema de la ñ, donde dice todo lo que tiene ñ, no todo tiene ñ en España, hasta España. Ya tenía aquí un poema y se me ha escapado, que os quería leer, ya ves tú. Qué lucha. Digo, qué leche. Ella quería que llegara a la gente toda su poesía, no solo la infantil, sobre todo la que escribía de alguna manera para mejorar a la gente. Ella tenía ese objetivo, ¿no? Llegar a la gente y conseguir que entendieran otro tipo de literatura, que comunicarles sus ideas de pacifismo, de amor, de no estáis solos. Ay, hemos llegado a otro de los grandes temas, otra de sus grandes obsesiones. Nos hemos dado de bruces con la soledad. Necesitaba de esa soledad para poder escribir, y a la vez siempre se estaba quejando de esa soledad, pero no podía vivir sin ella. Se puede ver un poco una evolución en sus poemas desde los años 50 hasta el final de sus días, de cómo va hablando de la soledad. De repente habla de cómo la soledad y yo nos hemos hecho amigas en los años 70, en los años 80 estoy muy bien con mi soledad, ¿no? Va evolucionando, y yo creo que al final era algo indivisible de ella. Yo hablo sola en casa, sola en la sala, sola en la sala. Hay otra noche más. Uy, qué aburrimiento. Si al menos alguien llamara o llamaría a la portera, que si su nieta pare, y recordase que soy puericultora. O un borracho de amor, con delirium tremendo. Uy, qué aburrimiento. Así era ella, aunque aburrida, su vida desde luego no lo fue. Nos vamos a poner en situación, son los años 90, la voz de Gloria Fuertes suena en un recital y ella se queja precisamente de esa soledad que amaba y odiaba a partes iguales. Rompió el recital de repente para explicarle al público de manera descarnada que ella estaba sola en la vida, y al terminar el recital una pareja de ancianos un poco más mayores que ella, pero muy poco, en plan 5 años más quizá, se le acercaron y le dijeron que la adoptaban ante notario si ella quería, y dijo que sí. Que sí, que ella hubiera sido una hija adoptiva de este matrimonio. A ver, he seguido investigando y esto al final nunca se llegó a hacer de manera legal. No por falta de ganas de Gloria Fuertes, porque le parecía algo súper tierno. Es cierto que ahí entraron de repente pues amigos como Pablo Méndez, que le hicieron entender, oye, pues que a lo mejor no estaba valorando en toda su magnitud lo que eso significaba. Estuvimos hablándolo, yo dije, mira, ten cuidado con ese tema porque es muy complicado, Gloria, o sea, que te adopten de forma simbólica, pero no de forma legal, porque esto es muy complicado, ¿no? Y lo paramos un poco así porque a ella esas cosas le dan mucha ternura y sin embargo era un tema muy serio, ¿no? Lo era, desde luego que sí. Curiosa, por cierto, también la manera en la que Pablo conoció a Gloria, que nos da también una idea de cómo era Gloria Fuertes. Seguimos en los años 90, en este caso en el 91, para ser exactos. Un estudiante de instituto al que le gustaba la poesía se va para la Feria del Libro, pues con el objetivo de hablar con ella, con Gloria Fuertes, que estaba firmando ejemplares. Le llevé unos poemas que había escrito, ¿no? Los grapé y se los llevé, pues bueno, yo que sé, estas cosas valientes de la adolescencia, ¿no? Y entonces estaba firmando ejemplares, le compré un libro y se lo di, le di, mira mis poemas y tal. Y entonces ella no solo me los acogió, sino que además me dijo, pues apúntame aquí tu teléfono para contestarte, tal, lo cual a mí me pareció muy chocante, ¿no? Pero en fin, le puse el teléfono, ¿no? Y meses después me llamó por teléfono, ¿no? Y entonces, bueno, ya, como más encima vivíamos cerca, me lo dijo, somos vecinos, y ya me aventuré, le dije, pues un día voy a verte, y me dijo, pues venga, sí, tal, y fui a verla.
Fue a verla justo después de clase, de clase y de la consulta del médico, porque Pablo se acababa de hacer un esguince en la clase de educación física. Es que me miró, nada más abrió la puerta, me vio con las muletas y me dijo, ¿qué has hecho? Y le dije, bueno, es que me he lesionado jugando al fútbol. Y me dijo, deja de jugar al fútbol y haz poesía. He tenido lo menos 7 amores, varios jefes malos y apetito envidiable. Ahora tengo 2 recordatorios y un beso, muy de tarde en tarde. Es el momento de hablar de los amores de Gloria Fuertes. Tuvo muchos, de hombres y de mujeres, correspondidos y sin corresponder. El de Maritrini, por cierto, uno de estos últimos, de los no correspondidos, lo que no quiere decir que no fueran muy amigas y que hasta le dedicara poemas. Te amaré, te amo y te querré. La maldad se espanta cuando canta. Cuando Maritrini canta, hasta Dios se levanta cuando Maritrini canta. Fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión. Pero hubo también versos para Manolo, por ejemplo, su primer novio, el que se fue a la guerra. Ella le definía como mi maduro melocotón maleable. También versos para el poeta Carlos Edmundo de Ori, te quiero, aunque la vida no lo quiera, llegó a escribirle. Aunque si tuviéramos que quedarnos con un amor, ese sería sin duda el de la hispanista Phyllis Turnbull. La conoció en la sede madrileña del Instituto Internacional, donde acudió Gloria a estudiar inglés y biblioteconomía. 15 años estuvieron viviendo juntas, los más felices de su vida, en los que se embarcaron además en miles de proyectos. Por ejemplo, una biblioteca ambulante en la antigua villa Chozas de la Sierra, municipio en el que residían. Y la montaron justo en este pueblo, en Soto del Real, y Gloria con su Vespa, que tuvo varias durante su vida, ponía los libros a ambos lados de la moto y los llevaba por los pueblos de la zona para que los niños que no tenían acceso a ellos los tuvieran. Por cierto, que en el libro de Jorge de Cascante se ve precisamente esa imagen en la que Gloria Fuertes va en esa Vespa, con esos libros a los laditos, viajando por ese municipio, Soto del Real a día de hoy, antiguamente cuando ella residía allí, la Villa Chozas de la Sierra. La verdad es que es una fotografía divertida, igual que podríamos decir fue su relación con los niños, a los que adoraba, pero siempre en su justa medida. Ella tenía mucha facilidad con los niños, o sea, los niños la adoraban, ¿no? Pero ella eso le gustaba de forma relativa, ¿no? Por ejemplo, era una gran fumadora, fumaba mucho, ¿no? Y nunca fumaba delante de un niño. Entonces estaba deseando no estar con niños, ¿no? Yo recuerdo que eso no, o sea, los niños un ratito, ¿no? Pero después ya se agobiaba. Ay, menos mal que tenía ya conciencia de no se fuma delante de los niños, pero claro, ella lo pasaba un poquito mal. Cuando Pablo Méndez en el año 96 le organizó un homenaje en la recién inaugurada FNAC, que fue lo más, ¿hubo algo, por ejemplo, respecto al mundo niños por lo que no quiso pasar? Sí, al principio le dio un poco de miedo, ¿no? Y nos dijo lo de los niños, porque le dijimos, bueno, y a lo mejor ponemos algún cartel en algún colegio. Me dijo, no, los niños no, porque le daba miedo. O sea, a ella le daba miedo, pues de repente muchísimos niños y nada, lo que hicimos una noche antes, como teníamos 20 años y muchas ganas de divertirnos también, y pusimos carteles por todo Madrid. O sea, pegamos carteles, ¿no? Como en las elecciones, ¿no? Con el homenaje. Tengo yo en casa algún cartel, ¿no? Y lo pasamos muy bien y luego nos fuimos por ahí, claro. Y seguro que en ese irnos por ahí cayó algún que otro whisky, otra de sus grandes pasiones. Nos contaba además Pablo que era lo primero que pedía cuando iba a la caseta de la Feria del Libro a firmar. Y le decían, pero hombre, Gloria, a estas horas, y decía, sí, solo y sin hielo, que así es como me gusta. Ahí este mundo resulta divertido. Se dan casos, aunque nunca se dan casas. A los pobres que no pueden dar traspaso. Claro. Sigue habiendo solteras con su perro, sigue habiendo casados con querida, claro, la vida. A los déspotas duros nadie les dice nada. Y leemos que hay muertos y pasamos la hoja. Y nos pisan el cuello y nadie se levanta. Y nos odia la gente y decimos, la vida
Esto pasa, señores, y yo debo decirlo. 100 años se cumplen en este 2017 del nacimiento de Gloria Fuertes. Muchos son los libros que se están presentando en este año. Yo recuerdo que me he quedado con dos. El libro de Gloria Fuertes, de Jorge de Cascante, editado por Blackie Books, con poemas, con recuerdos personales de sus amigos, con fotografías, con un cómic biográfico. Y el segundo de los ejemplares, Lo que aprendí de Gloria Fuertes, de Pablo Méndez, editado por Nostrum. También hay fotografías, nos cuenta muchas anécdotas, sobre todo porque él habla de ese nexo, esa unión, esa amistad que vivieron en los últimos tiempos. Un testimonio de amor a la literatura, a la vida y sobre todo, como decimos, a esa amistad. Y gracias también, obviamente, quiero dar, llegados a este punto, a la Fundación de Gloria Fuertes, de cuya web he recuperado el sonido, la voz de ella, de Gloria Fuertes, de la poeta, donde tenemos varios poemas que se pueden escuchar. Aprovecho, ya que estamos, para recordar a todos los que nos escuchan que la Fundación de Gloria Fuertes son colaboradores importantísimos para organizar esa exposición que todos podemos ver hasta el próximo 14 de mayo en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Una mujer increíble y un reportaje muy interesante, Belén. Curiosa su vida. Mucho he aprendido yo, al menos, de aquella que yo Pues sí. recordaba con sus chalecos, con sus corbatas. Oye, que me hizo pasar muy buenos momentos, ¿eh? Cierto. Menuda poesías. Qué imaginación desbordante. 80 años. Cuando murió tenía, o sea que a pesar del tabaco y el whisky, tuvo una vida larga. Sí, esto que no te lo escuche el doctor Luis Gutiérrez Serantes en nuestra sección de los martes. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.